El día de hoy es una fecha especial para nuestro país. Es 15 de septiembre del año 2019. Hace 209 años se llevó a cabo el movimiento que produjo uno de los efectos más grandes en nuestro país, en la historia de nuestro país, que fue el movimiento de independencia. Hace 209 años, el 15 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, sin duda movido por algunas situaciones personales, como hoy en día se conoce, pero también motivado por los excesos, la tiranía con la que estaban siendo tratados los habitantes de esta región por causa de la corona española, que vinieron a conquistar esta tierra y que terminaron subyugando a todos los dueños originales, los dueños legítimos de este territorio, pues fueron tratados como ciudadanos de segunda categoría, fueron tratados como esclavos literalmente. Y entonces se produjo en 1810 un movimiento que vino a traer como resultado la independencia de México. Se va perdiendo, conforme los años van pasando, se va perdiendo la información y desafortunadamente ya muchos de nuestros hijos ya ni saben que esta libertad que disfrutamos en nuestro país, pues fue necesario que algún grupo de hombres se levantara y terminara aquel movimiento en una guerrilla, en un movimiento armado que produjo por fin la liberación del gobierno, de la opresión española en nuestra tierra, y comenzó lo que hoy en día se puede considerar el México moderno. Comenzó ahí con el movimiento de independencia. Y con motivo de esa fecha, el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto. La independencia de México dio inicio con la idea de liberarse de todo aquello que esclavizó a nuestros antepasados y dio así inicio a lo que hoy podemos disfrutar. Le pido a Dios que no se nos olvide nunca, porque hoy en día disfrutamos de cosas, aunque nuestro país tiene muchos lastres que viene arrastrando a través de los siglos, y aunque no vivimos en el lugar soñado que todos quisiéramos vivir, pues tenemos libertad. Mire que esta mañana podemos reunirnos aquí y profesar nuestra fe sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos diga nada. Esto en otros tiempos no era posible. Gracias a Dios, porque hace 209 años comenzó este movimiento de independencia. Quiero dar un saludo a la gente, ubíquenme si estamos ya enlazados, estamos transmitiendo, perfecto. Pues envío un saludo cariñoso a la gente que se enlaza con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Gracias por estar ahí al pendiente, gracias por conectarse con nosotros. Reciban un saludo cariñoso desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, Monterrey, Nuevo León. Para ustedes transmitimos con gran gozo y con gran alegría. Bien, decía que con motivo de la independencia de nuestro país, ya que hoy por la noche pues se va a recordar el grito de Dolores. No es que le estuviera doliendo algo, ¿verdad?, sino que se llama así porque fue en Dolores Hidalgo donde esto se llevó a cabo. Y bueno, comenzó este movimiento que hemos de saber, familia, que no se logró esa noche. Esa noche comenzó el movimiento de independencia, se tardaría 11 años para que tuviera resultados. Pocas personas saben eso. De pronto pensamos que aquella noche, el 15 de septiembre de 1810, se levantó el grito y levántense en armas, vamos contra los españoles opresores, y ya, se logró la independencia. No, obviamente el gobierno español no iba a aceptar esto tan fácilmente, no iba a soltar lo que había logrado conquistar tan fácilmente, pero durante 11 años se estuvo desarrollando esta lucha hasta que finalmente, 11 años después, se lograra consolidar la independencia de nuestro país del gobierno español, y entonces se pudiera regresar la tierra a los dueños legítimos, a quienes la deberían de trabajar. Esto traería otras consecuencias, esto traería otro cuadro que luego traería como resultado que se desarrollara la Revolución Mexicana. Pero todos estos cambios, finalmente, familia, tienen que ver con un diseño que Dios ha puesto en los seres humanos. ¿A qué me refiero? Creo firmemente, y así lo he enseñado durante años, no es una
enseñanza nueva, sino es algo que a través del tiempo he venido enseñando, que Dios creó al hombre y a la mujer con un anhelo, con un deseo interno de libertad. Dios no creó esclavos, Dios creó personas libres. Sí, Dios como creador tenía el derecho a crear seres que le obedeciéramos sin ninguna otra alternativa. Pudo habernos hecho de tal manera que nuestra sujeción y nuestra obediencia a Él no tuviera más opción. Sin embargo, no nos creó así. El hecho de que el hombre haya decidido comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y con esto romper la comunión que hasta entonces disfrutaba con el Creador, es una evidencia del diseño de Dios al ser humano, que lo creó con el deseo interno de libertad. Allí donde un ser humano llegue a detectar que hay esclavitud, cualquier cosa que lo esclavice, el ser humano de manera natural va a tratar de libertarse, va a tratar de emanciparse, porque no estamos diseñados para la esclavitud, estamos diseñados para la libertad. Gracias a Dios, Dios nos creó de esa manera, Dios nos diseñó de esa manera. Sí, ahí donde haya una persona trabajando para un hombre o una mujer déspotas, para personas que maltratan, que menosprecian el trabajo y la persona misma, ahí ese empleado tratará de liberarse, tratará de salir de ese trabajo. Una mujer que está casada con un hombre que la oprime, que la maltrata, que incluso le da un trato vil, esa mujercita, por muy ignorante que sea, por muchas carencias que tenga, va a tratar de liberarse, porque estamos diseñados para la libertad, no estamos diseñados para la esclavitud. Por eso creo que hoy, en esta fecha especial, vale la pena pensar en aquellas cosas de las que es necesario liberarnos y en aquellas cosas de las que ya no debemos ser esclavos. Piense por un momento, ¿qué elementos, qué cosas esclavizan al ser humano? ¿De qué cosas el ser humano debe liberarse? Y hoy nosotros, en una reunión como congregación, como parte de la Iglesia de Cristo, las y los invito a que reflexionemos un poco en estas ideas. Si Dios me creó con un deseo interno legítimo de ser libre y no ser esclavo, vale la pena considerar de qué cosas nosotros necesitamos emanciparnos, de qué cosas necesitamos liberarnos. Y analizando un poco algunas porciones de la Escritura, encontré algunos elementos de los que nosotros como creyentes debemos procurar liberarnos para que eso no nos esclavice. He aquí algunas cosas de las que debemos procurar liberarnos. En primer lugar, cuando leo lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios y cuando leo lo que le escribió a la iglesia de Gálatas, me doy cuenta que en el apóstol había una sana preocupación de que la gente que salía del mundo para integrarse a la iglesia de Cristo evitara la esclavitud que producen los liderazgos manipuladores y las actitudes religiosas. Si hay algo de lo que debemos ser libres, ustedes y yo, es de cualquier tipo de liderazgo manipulador y de cualquier tipo de actitud religiosa. El apóstol Pablo, refiriéndose a los líderes manipuladores que afectaron a los corintios después de que él terminara su trabajo en aquella región y se fuera a trabajar a otra zona, escribió 2 de Corintios capítulo 11 versículo 20. ¿Me acompañan? Miren lo que les escribió: pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma lo suyo, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. Wow, estas palabras son fuertes, estas palabras suenan fuertes. Las leemos y creo que la interpretación no escapa de nuestra imaginación pensar que Pablo está molesto por algo. ¿Por qué estaba molesto Pablo al escribir esto? Hay dos razones principales para esa molestia. En primer lugar, Pablo está denunciando los liderazgos manipuladores que surgieron en aquella época
y que se aprovechaban del deseo legítimo de la gente de quererse integrar como iglesia y comenzaron a abusar de ellos. Pero la segunda cosa que molestaba mucho al apóstol y que provocó la escritura de estas expresiones es la actitud pasiva de los corintios de no liberarse de ese tipo de cosas. Pablo no enseñaba nunca a la gente a ser esclava. Pablo nunca enseñaba a la gente a quedarse pasiva ante los abusos de los liderazgos manipuladores, y esta es una muestra de eso. Pablo expresó de manera categórica a aquellos creyentes que no toleraran eso. Dice: ustedes toleran que los esclavicen, toleran que los devoren, toleran que alguien llegue y les quite lo que es suyo, toleran que la gente se enaltezca. Incluso esta última expresión da lugar a un asombro al leer, porque dice: ustedes toleran que alguno les dé de bofetadas. No, ser creyentes no implica que estemos subyugados bajo liderazgos manipuladores. No, de ninguna manera. Eso no es correcto. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, cuando estábamos inmersos en aquel ámbito y la ignorancia nos gobernaba, pues podríamos alegar ignorancia. Pero una vez que estas personas se convierten a Cristo y se integran a su iglesia, ya no pueden alegar ignorancia. Y Pablo denuncia esto y les habla, pero directamente, de una manera muy fuerte, diciéndoles: no toleren ese tipo de cosas. Amadas, amados, no es correcto que nosotros estemos asistiendo, apoyando, respaldando ministerios que están manipulándonos en ninguna manera. De eso necesitamos ser libres, de eso necesitamos emanciparnos. Ahora, a los Gálatas, Pablo les escribió, capítulo 2, versículo 4 de esa carta, Gálatas 2:4, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban, atención, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pablo ahora a los Gálatas les denuncia que había personas que, sin ser líderes, se revolvían ahí entre la congregación, pero tenían una intención. ¿Cuál era la intención? Esclavizarlos y evitar la libertad que debe haber en Cristo. Por lo tanto, si hay algo que en nuestra época debemos procurar ser liberados, familia, es de los liderazgos manipuladores y de toda actitud religiosa. No es correcto, no está bien que nosotros aceptemos ese tipo de cosas, y menos en nuestra época. Alguien levante su mano y diga: a libertad nos ha llamado Dios. En segundo lugar, otra denuncia que hace el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Gálatas, hace una denuncia porque un segundo concepto, una segunda cosa de la que debemos ser liberados es de los conceptos religiosos equivocados. Atención, conceptos religiosos equivocados. Mire, Gálatas capítulo 4, versículo 9, escribe el apóstol Pablo lo siguiente, dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Esta es otra denuncia importante que hace el apóstol Pablo en cuanto a la iglesia de Galacia. Cuando Pablo desarrolló su ministerio apostólico en la región de Galacia, predicó el evangelio del reino de Dios, ayudó a la gente a ser liberados de las prácticas pecaminosas en las que vivían. Pero cuando Pablo se va a trabajar a otra región, llegó un grupo de judaizantes diciéndole a los gálatas que si querían realmente estar bien ante Dios, tenían que sujetarse a las leyes y a los lineamientos del judaísmo. Y a Pablo esto lo enardeció, le molestó mucho. Nuevamente está denunciando a esta iglesia que no deberían volverse a esclavizar con cosas que no eran necesarias para ellos, puesto que ya habían alcanzado la libertad en Cristo.
Por eso es muy interesante darnos cuenta que también debemos liberarnos de los conceptos religiosos equivocados. Permítame explicarle algo. La palabra que Pablo utilizó aquí, los rudimentos, dice que ¿por qué se querían volver de nuevo a los débiles y pobres? Rudimentos. La palabra rudimento viene de una raíz griega que es stoicheoion, y esta palabra se refiere a elementos básicos, primeros principios, podríamos decir al ABC de la revelación de Dios al hombre por medio de figuras y de sombras. En otras palabras, Pablo estaba diciéndole a los Gálatas, y en consecuencia lo podemos recibir nosotros hoy en nuestra época, que no tenían por qué ser esclavos de conceptos religiosos equivocados. Existen conceptos religiosos correctos, pero los conceptos religiosos equivocados, de esos necesitamos ser liberados. No debemos permitir que conceptos religiosos impidan la libertad que en Cristo nosotros hemos sido llamados a disfrutar. Hay un tercer elemento del que debemos emanciparnos. También hay otra esclavitud silenciosa, una esclavitud que a veces pasa por alto en la vida de muchas personas. En Gálatas capítulo 4, versículo 1, aparece otro tipo de esclavitud y dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Atención, el tercer tipo de esclavitud es la inmadurez espiritual. Pablo está denunciando esto y le dice a los Gálatas que cuando el heredero, a pesar de ser el dueño de todo, porque es a quien papá le dejará la herencia, mientras no madure, mientras no asuma su responsabilidad como hijo, no es diferente en lo más mínimo a un esclavo. Por lo tanto, la inmadurez espiritual también esclaviza. Cuidado, la esclavitud de la inmadurez, me refiero a la incapacidad de responder como es debido ante lo que se nos presenta en la vida y ante las demandas que Dios nos hace para involucrarnos en su plan para nuestra generación. Si no hay madurez espiritual, hay esclavitud. Y entonces una persona inmadura espiritualmente hablando no detecta a los líderes religiosos manipuladores, no detecta los conceptos religiosos equivocados y es víctima. Dios no nos ha llamado a ser esclavos de ese tipo de cosas, nos ha llamado a ser libres. Así que llevamos tres elementos aquí: liderazgos manipuladores, los conceptos religiosos equivocados y la inmadurez. Y sin duda no puedo dejar de mencionar en mi mensaje al mayor de todos los esclavizadores, al tirano que esclaviza terriblemente al ser humano. Me refiero al pecado. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 verso 34 dijo lo siguiente, y ahí está registrado: Jesús les respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se puede practicar el pecado y ser libre de él. Y la razón por la que una persona no deja de practicar en su vida el pecado es porque está esclavizado al mismo. Es imprescindible que nos liberemos de ese tipo de esclavitud. Esto también denigra al ser humano. Esa esclavitud a pecar, esa falta de fuerza para poder resistir aquello que nos hace daño, es definido en las Escrituras como pecado. Y Pedro, el apóstol del Señor Jesucristo, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, afirma esta verdad que enseñó el Señor Jesucristo cuando escribió: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Atención, dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Atención, el que es vencido por algo termina siendo esclavo de aquel que lo venció. Y es que esto es muy importante de entenderlo. El tirano mayor, el esclavizador más tirano, más terrible que hay en la vida de los seres humanos,
es el pecado, y solo algunos deciden alcanzar su libertad, deciden liberarse de ese yugo de esclavitud. Y es que aquí hay una gran verdad, familia: lo que no puedo vencer con los recursos que me han sido provistos, me esclaviza. Dios me ha dado recursos para que yo no sea esclavo de nada, para que yo alcance mi libertad en Cristo. Pero cuando no utilizo esos recursos, entonces no venzo a aquello que me está tentando y termino siendo esclavizado por eso. Aquello que no logro vencer terminará venciéndome a mí. Aquello que no logro conquistar finalmente terminará conquistándome a mí. Y esa es la advertencia que hizo el Señor Jesucristo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y hay una realidad, familia: la realidad es que el creyente ha sido llamado por Dios a ser libre. Acompáñenme a ver Gálatas 5:13, donde el apóstol hace esta declaración: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Me acompaña? Diga conmigo: a libertad he sido llamado. Puede levantar su manita derecha, diga: a libertad he sido llamado. Si he sido llamado a libertad, entonces es mi responsabilidad analizar de qué debo ser liberado, de qué debo hacerme libre. Y aquí tiene 4 elementos importantes para ser emancipado, para ser liberado, si me permite, y usando la fecha especial de hoy, aquí hay 4 elementos a los que les debemos declarar nuestra independencia, ¿sí? Primero, hay que ser libres de todo liderazgo manipulador. Segundo, hay que ser libres de todo concepto religioso equivocado. Tercero, hay que ser libres, hay que declararnos libres de la inmadurez espiritual. Y cuarto, hay que declararnos libres del pecado, del dominio opresor del pecado. Si yo entiendo que he sido llamado a libertad por medio de la obra gloriosa de Cristo en mi vida, no voy a tolerar la esclavitud, no la voy a permitir en mi vida. Yo proclamo mi independencia de ese tipo de cosas porque tengo un libertador, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es importante que nosotros entendamos esto, porque la Escritura también nos dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A libertad hemos sido llamados. Solo hay una advertencia, familia. Observen en este versículo que recientemente acabo de invitarles a leer, Gálatas 5:13, que aquí hay un equilibrio. ¿Por qué? Les explico. Porque cuando una persona declara su libertad, pero no asume la responsabilidad que la libertad conlleva, puede estar en una condición peor que la anterior. Mire, uno puede elegir sus decisiones. Lo que no podemos elegir son las consecuencias que nuestras decisiones producen. Le explico. Puse 2 ejemplos. Ese hombre que se liberó del patrón tirano que lo maltrataba, que lo menospreciaba, y que sale de ese lugar y luego va y se hace trabajador de uno peor que el anterior. O esa mujer que, cansada del maltrato de su marido, que cansada de la esclavitud que el matrimonio con un hombre opresor le ha producido, se libera de eso, pero luego anda viviendo desordenadamente. ¿De qué sirvió esa libertad? No sé si me hago entender. La libertad debe asumirse con responsabilidad. Permítame leer nuevamente Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. ¿Me hago entender? Pablo dice: hemos sido llamados a ser libres, pero cuidado, la libertad conlleva responsabilidad. ¿Qué pasa si un individuo proclama su libertad de algo, pero no asume su responsabilidad? Fíjese qué cosas. La condición de esa persona puede ser peor que cuando era esclava. Porque cuando era esclava por lo menos podría alegar ignorancia. Pero ahora que se liberó de eso,
Me es triste, y ojalá no ofenda a nadie, y no estoy hablando en una cuestión de alguien que se encuentre aquí, sino me es triste darme cuenta cuántos matrimonios terminaron en divorcio para luego enredarse en un matrimonio peor que el primero. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No se ejerció la libertad con responsabilidad. Y por eso la Escritura nos exhorta diciendo: a libertad fueron llamados, pero no usen esa libertad como ocasión para la carne. Y de hecho, Pedro, nuevamente cito al discípulo del Señor, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16, contiene esta frase, dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No tomamos la libertad como pretexto para hacer lo malo. Oiga, pero usted era una buena persona, sí, pero ya me liberé. Ahora puedo hacer lo que se me antoje. Eso sería incorrecto. No fuimos liberados para hacer lo que querramos. Fuimos liberados para hacer lo correcto. Diga conmigo: a libertad he sido llamado. Hoy, este 15 de septiembre del año 2009, a 209 años de la declaración de independencia por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, hoy yo las y los invito a reflexionar en estas ideas. ¿De qué necesito ser liberado yo? ¿A qué debo proclamarle mi independencia? Espero que comprendamos al liderazgo manipulador, a los conceptos religiosos equivocados, a la inmadurez y al pecado. Hay que declararle nuestra independencia, pero con la misma integridad. Declararnos dependientes de nuestro hermoso Dios, que no es tirano, que no es perverso, que nunca nos va a maltratar y que siempre quiere que le sirvamos con total libertad. De eso, ojalá que me explique. Hoy que hablo de independencia y liberarnos de la esclavitud, yo de Él me declaro esclavo, pero no porque Él me haya subyugado, sino porque yo digo: no te dejaré, porque me va bien contigo. Desde que yo le conozco a Él, desde que le entregué mi vida a Él, no hay necesidad de otras cosas, y por eso me declaro independiente de estos 4 elementos, pero totalmente dependiente de mi Dios, porque Él es quien me ha dado la verdadera libertad en Cristo, la libertad que se vive bajo la responsabilidad. ¿Me ayuda? Voltee con alguien que tenga ahí cerca y dígale: a libertad fuiste llamado. Agregue esto, dígale: pero es una libertad con responsabilidad. No uses tu libertad como ocasión para la carne, sino que nos sirvamos por amor los unos a los otros. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Y esta noche diremos: ¡viva México! Pero también esta noche digamos: ¡viva la libertad a la que Dios me ha llamado a vivir! Una libertad que me declara independiente de todo lo malo. Dele ese fuerte aplauso al Señor por la obra que Él ha hecho en nuestra vida.